Al mirar nuestros primeros videos, notamos un brillo interno que se fue desvaneciendo con el tiempo. El desarrollo personal es un desafío diario. A veces podemos perder nuestro camino y olvidarnos de quiénes somos. Pero ciertos eventos en la vida pueden ayudarnos a redescubrirnos y despertar nuevamente. Hemos llegado a un momento de profunda reflexión personal y nos hemos dado cuenta de que es hora de un nuevo comienzo, uno que nos lleve a ser la mejor versión de nosotros mismos. Mi amor, qué chiquita que soy, mi amor. Sí, parece que te disminuiste, Lisana. ¿Qué está pasando? No sé. No, que yo estoy sentado en mis pies y vos estás ahí abajo. Pero bueno, ahora como vamos a arrancar un nuevo viaje, nos toca meter toda esta caja de regalos que ven acá, Y esta. que no es poca cosa, adentro de esta pequeña valija que mi mamá dejó cuando nos vino a visitar la última Navidad. Porque estamos arrancando un nuevo viaje. Y ese viaje va a ser lleno de emociones, de reencuentro, de cosas buenas. Porque la verdad estábamos necesitando volver a mi casa, a Brasil, para tener el cariño de mis papás, que los extraño mucho, a mi familia. No voy a hablar tanto si no me voy a emocionar. Ah, qué lindo. Pero ningún viaje de aquí adelante va a ser lo mismo. Yo creo que... Yo me siento una versión mejor. Estoy en proceso, los dos. Sí. Más adelante vamos a hablar más de eso, pero se acabó el pasado. Estamos en proceso de cambios, Sí. de mejora interna. Pero como dijo Lisana, antes que le hablemos de todo eso, quería comentarles algo sobre toda esta caja de regalos hermosa que nos llegó y hacerle un agradecimiento muy pero muy grande a la empresa Pampa Direct. Que Pampa Direct es una tienda virtual que envía productos argentinos y uruguayos al exterior y nos envió esta hermosa caja, y esta chiquita también, llena de productos hechos en mi país que son riquísimos, de muy buena calidad, como por ejemplo los alfajores Habana, que me encantan, o a quien no le gusta, bueno, esto es maní, pero creo que por acá hay dulce de leche. Dulce de leche. Ahí está, dulce de leche. Cachafá. Yerba también, yerba orgánica. La yerba me la quedo porque aquí no se consigue mate en ningún lugar, entonces Sí. lo necesito. Eso es lo único que me lo voy a robar para mí. Ah. Exacto. Pero el resto se lo vamos a llevar toda mi familia. Y bueno, agradecerles por enviarnos esto. Y sepan que si tienen un amigo en el exterior que les gustan los productos argentinos, uruguayos y no sabe dónde conseguirlos, tienen Pampa Direct que bueno, resuelve ese problema muy fácilmente y te llega la caja en pocos días a la puerta de tu casa, como sucedió con nosotros acá en Estonia. Y les dejamos en la descripción del video un enlace para que puedan ver todo lo que tienen y hagan ya sus pedidos. Así que gracias Pampa Direct por salvarnos los regalos de este viaje. Y hacer la valija. Y hacer la valija. Hay que hacerlo entrar. Va a ser la primera vez que vamos a viajar con una maletita extra porque siempre viajamos con las mochilitas. Pero no la vamos a seguir en el viaje, la dejamos ahí. La dejamos y ahí mi seguimos mamá con las y mochilas seguimos. igual. Exacto. Así que vamos a empezar a meter todo. A meter nomás. A meter adentro. Esto es un ingenio de Lisana. Llenar tarritos de plástico de 100 ml para que nos dejen pasar el protector solar, el shampoo, la crema de enjuague, la crema de mano de Lisana, la crema de cara de Lisana, los cosméticos de Lisana, la crema de los pies de Lisana, la crema de las manos de Lisana, la crema de las uñas de Lisana. Y así va sumando la cuenta hasta que no, Dios mío. hasta que no alcanza más. No, porque por ejemplo en Estonia ahora hay máquinas nuevas y que puedes pasar tipo una botella de 1 litro de agua, te dejan pasar. La cosa es, los próximos vuelos, en cada país hay distintas reglas y la mayoría siguen con la regla de 100 ml. La ansiedad del viaje hizo que nos olvidemos a grabar. Salimos de casa, estamos ya en el primer vuelo y no grabamos nada. Pero yo me conecté con la VPN en este viaje y por primera vez conseguí comprar un ticket de Premium Economy. Para el siguiente vuelo. ¿Qué sería Premium Economy? Es como la clase económica pero un poquito mejorada. Las sillas te dan un poco más de espacio, creo que entras antes a la aeronave, tiene unas cositas así mejores. Vamos a ver
¿qué tal es y si es mejor? Porque es la primera vez que vamos a viajar con Premium Economy. Pero primero hay que llegar a Frankfurt para ver ese Premium Economy. Así que arrancamos. Siempre antes de salir, yo agarro, hago un rezo, le digo que proteja la aeronave, que proteja los pilotos, que proteja los comisarios de bordo y obviamente todos los pasajeros. Y cuando aterriza, en cada aterrizaje le agradezco a Dios. Esa es mi rutina en cada vuelo. Hay que agarrar el bus. Che, Lisana, mirá qué lindo clima en Alemania, ¿eh? Está caliente. Está calentito. Bueno, vamos ahora para el próximo vuelo. Sí. Ahí estamos. A ver, San Pablo. 21 y 40. No. ¿Sí? Pero ahí No. dice Latam. Tendría que ser Lufthansa. ¿No lo ves? No. ¿Allá? Sí. San Pablo, ya está, mirá. 21 a 55 ahí. Ahí. B26, vamos. Vamos, B26. Ahora creo que tenemos que hacer aduana, dar salida, porque nos vamos para Brasil, entonces hay que pasar el pasaporte, me parece, y dar salida de Europa, ¿no es cierto? Exactamente. Así es. Y tenemos como 12 horas de vuelo. Ah, mirá qué simple, nomás pasar el pasaporte ahí y ya está. ¿Llevaste el fibroncito? No. Traje una lapicera. Muy bien. Vamos a ver si me lo lee porque siempre me da un error esto. Ah, funcionó. Salimos, Lisana. Fue más simple de lo que esperaba. Vamos. ¿Para dónde vamos ahora? Para la derecha. ¿B26? Sí. Mira, mi amor, una tienda de comida sana. Healthy all the way. Si es sano, me gusta. Oh, wow. Me gusta, ¿eh? Me gusta. El precio no, pero la comida sí. El precio no, el precio está muy desagradable. Pero la comida se ve bien. Me encanta cuando hay opciones de comida sana porque viajar y cuidarse es lo más difícil que hay. Hablando de cuidarse, nosotros empezamos este video diciendo que nuestros viajes ya no iban a ser más iguales. Y es verdad eso. Tanto yo como Lisana estamos en un proceso de cambio ahora, de desarrollo personal, buscando mejorar como personas. En mi caso lo que sucedió fue que me di cuenta que estaba dejando que las personas me maltraten, por así decirlo, o me digan cosas feas, al punto de que yo empecé a creerme todo eso. Y yo simplemente dejaba que las personas lo hagan, me quedaba callado y me reía. Y eso por dentro me destruía, la verdad. Y me fui dando cuenta que algo me estaba pasando, o sea que no es posible. Yo soy un tipo 10, trato a la gente re bien, a todo el mundo. Siempre estoy con mi mejor forma de ser, con una sonrisa. Y digo, ¿qué me está pasando? Y como comenté en unos videos atrás, comencé a sentir que tenía como el autoestima bajo. Algo me estaba doliendo ya por dentro. Y bueno, ahí un día hice un clic y empecé un cambio. Empecé a leer, entré en clases de boxeo, no porque le quiera pegar a alguien, sino porque quiero aprender a respetarme y, digamos, a sentirme seguro con mi cuerpo. Empecé a hacer ejercicios, empecé a cambiar mi alimentación y me di cuenta en estas 2 semanas que empecé este proceso que mi gran desafío es construir amor propio. ¿Y qué es amor propio? Amor propio es cuando uno pasa a quererse, a respetarse, a hacer con que los otros que te están hiriendo, de alguna forma, uno sepa ponerle límites. Y no siendo arrogante o prepotente o teniendo ego, no, nada de eso. Sino simplemente diciendo, mira, esto a mí no me gusta y por favor me estás lastimando, no lo hagas más. Y la verdad que cada día que pasa me siento mejor. ¿Puedo? Sí, no, vos podías, a cualquier momento. Ya comí toda la ensalada. Yo también me di cuenta en estos días que al ver a Mateo, que yo también había perdido
mucho mi autoestima. Porque los videos antiguos hice cualquier cosa, nos reíamos. Es como que nosotros y el mundo y nada más. Y ahí con el tiempo fui apagando, cada vez más triste. Hacía los videos sin ganas, porque mi mente estaba en otro. Entonces, ahora lo quiero cambiar. Quiero sentir viva, sentir, vivir. Y dejándolo corto, mira, algo que con Mateo hicimos por primera vez en nuestra relación. Salimos a bailar y fue la primera vez que yo bailé y dije a Mateo, gracias por traerme, que lo estoy disfrutando. Y eso para mí fue un muy gran logro y estoy súper feliz y quiero seguir así. Yo lo dejé más corto, ¿no? Son más objetivas vos, mi amor. Y así empezamos el cambio. Ahora tengo que ponerme a hacer 100 flexiones porque me prometí que iba a hacer 100 flexiones diarias. Y el único lugar que tengo para hacerlo es el aeropuerto. Lo voy a hacer acá. ¿En serio? Lo voy a hacer acá en el piso. Y no me importa. No me importa el que me mira, que se ríe. Me da igual. Yo voy a seguir con mis metas. Después lavaste las manos. Sí. Gracias por escucharnos. Yo le llamo avión ballena, mira. ¿Es el de 2 pisos? Sí. Creo que solo Lufthansa tiene ese avión, ¿no? Alguno. Yo no vi ninguna otra aerolínea que hayamos volado Emiratos. que lo tenga. Ah, los Emiratos, de verdad. Esos países ricos. Pero no se ve como ese que tiene como una joroba, tiene este avión arriba, ¿viste? Es diferente. ¿Querés este o este? Déjame al lado del pasillo, si no te molesta, mi amor. No, es mejor, che, Sí, que la económica. mucho más grande. Sí. Mira, hay más espacio para poner los pies, primero veo. El asiento es mejor. Ya te sentás con... Ah, mirá, tiene para poner agua. Esto es mejor también. Tiene como más apoyabrazo. ¿Y qué más? Y fue sin querer, o sea, es lo que nos tocó. No, había pasa que otro lo pasaje. compré con descuento Y hace una semana. hace una semana atrás y lo conseguí con la VPN. Porque con la VPN todo lo que es Premium Economy para arriba es más barato comprarlo. Si quieren en otro video les explico cómo hice. O sea, de una económica para esto se nota que hay mejores. Mira, puedo... Ah, Mi pierna está mirá. recta. Está recta la pierna. ¿Y qué tiene acá? Mirá, tiene hasta un cosito, como en los autobuses. Hasta la sábana parece mejor, Mi amor, y te voy a decir algo. A ver cuánto se reclina, quiero ver. Mirá. Oh, está No, bueno. yo creo que es la primera vez que voy a dormir en un vuelo de 12 horas. Oh. A primera vista parece que no hay diferencia, pero es mucha diferencia. Mira acá, ¿ves? Oh. No, mucho mejor. Mucho mejor. No, no lo rompas, porfa. Casi lo rompí. Oh. Che, es la primera vez en la vida que viajamos con Lisana y pasa una señora con una bandeja y te da un jugo de naranja. Sí. Y según la señora es natural con menta. Lisana, imagínate si un día nosotros volamos en primera clase. Nos vamos a sentir como los reyes. Los reyes del cielo. Ah. Sí, el rey del ganado. Ah. Cheers. Salud. Es jugo natural, che. Oh, es sano. Es sano. Mira, bueno, mira esto. Más cosas. Wow, una neceser. Por... Porsche Design. Wow. Tiene las cosas de siempre, pero la bolsa me sorprendió. ¿No? ¿Qué pusieron ahí? ¿Qué es eso? Toalla húmeda, medias, ¿Media? cepillo Ah, un cepillo. y Me encanta. para dormir. Y Ay, tapones. ¿Y esto? Lo acabé de ver. ¿Una pastilla para el agua? ¿Qué? Ah, es para saborizar el agua. Una pastilla de durazno. Buah, pero... Pero ya te digo, Lisana, que esto no es sano. No está aprobado por el ojo de Mateo. Mirá todas las porquerías que tiene adentro esto. Mirá, 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 mirá. Mejor tomate el agua sola nomás. ¿Sabes qué parece? Las pastillas que ponía mi abuela en el armario para que no dé polilla. Ah. Llegó la valija, no la olvidamos. No venía más, pensábamos que, ya veo que no llega la valija. Pero llegó. Hasta Lisana dijo, el día que nos casemos, El vestido y el traje de lo novia llevo y conmigo. El traje, sí, lo llevamos todo arriba por las dudas, ya veo que no llega. Y dije, Nos bueno. tenemos que casar con bermuda.
en calzoncillo. ¿Te imaginás? No quiero imaginar esa situación. Bueno, El vuelo fue muy bueno. sí, me siento menos cansada que en el asiento de economía. Y también sentí como más silencio. Que se pueden estirar las piernas, Sí. se relaja más. Así que ahora seguir el último vuelo hacia Florianópolis. Ahora tenemos un vuelo más que es de Guarulhos, San Pablo, Florianópolis, dura una hora. y media, por ahí. ¿Una hora y media? Sí. Una hora creo, ¿no? Y es rápido. Vamos. Unos momentos después. No todo es perfecto, la verdad. Estábamos casi llegando de mi mamá, faltaba solo una hora de viaje. ¿Por qué siempre dices tu mamá? Es tu familia. Ahí es verdad, de mi familia. Siempre digo de mi mamá, no sé por qué. De mi familia, y cancelaron el vuelo. Porque el aeropuerto de Florianópolis está cerrado, porque no sé qué fue lo que pasó. Entonces, ya que estamos, con Lisana nos pedimos 2 cafecitos acá y estos sándwiches. Es una locura lo que cuestan las cosas en Brasil, aumentó muchísimo. Todo esto costó 100 reales. En la época que yo me fui a Brasil, con 100 reales te iba a comer en un restaurante de lujo, más o menos. Los aeropuertos siempre son caros, pero bueno. Anda a saber cuándo va a ser el vuelo. Ahora vamos nomás a esperar a ver hasta qué hora tenemos que quedarnos acá. O si vamos a poder llegar hoy. Puede ser que lo cierren todo el día. Tengamos que dormir en San Pablo una noche. Esperemos que no. Bueno, mi gente, seguimos acá en el aeropuerto. Ya se pasaron como 5 horas que estamos acá. Pasó que nos cancelaron el vuelo a Florianópolis. Resulta que un avión que estaba por aterrizar en el aeropuerto allá de la ciudad donde vive mi familia, cuando aterriza revienta 4 neumáticos. Y todo eso paralizó todo el aeropuerto y atrasó todos los vuelos que venían de todos lados hacia Florianópolis. Entonces la empresa de acá nos remarcó el vuelo, que era para salir a las 7:30 de la mañana para las 5:30 de la tarde. Y por eso las aerolíneas tienen una obligación de pagarte algo para comer. Y nos dieron este plato de comida acá, con un postre y una bebida. Así que vamos a comer ahora y seguir esperando hasta las 5. Así que nada, vamos a seguir esperando acá. ¿Qué se va a hacer? La cosa se está empezando a poner un poco tensa ahora, porque la gente está perdiendo la paciencia. Siguen cancelando los vuelos. Ya nos cancelaron el segundo que nos habían remarcado. La fila se sigue aumentando, más gente se sigue sumando. Como decía un tipo que estaba acá al lado, esto se está descontrolando total, se está poniendo un caos total. 10 horas y media que estamos en el aeropuerto. Y lo que nadie puede entender es cómo no pueden sacar un avión de una pista que se le rompieron 4 ruedas. Y lo peor de todo es que la aerolínea no le está dando la solución a la gente. O sea, te van cancelando un vuelo y te dicen, no, tenés que esperar ahora a hacer otra fila. Con Lisana ya hicimos 3 filas hoy, más o menos. Y cada fila dura 2, 3 largas horas. Miren lo que es esto. Ahí están los empleados. Mira el sol. El sol. Salió la luz, Lisana. Se ¿Será? hizo la luz. Espero que sea una señal positiva. A vos, thank you. Ahora nos dieron una agüita, ya que es gratis la agarramos. No, gratis no es, está. Gratis no, está dentro de todo lo que tenemos que esperar. Y leí que en Florianópolis 54 vuelos ya han sido cancelados. No, imagínate. Y la chica que tenemos acá, la poníamos en el video de la chica. No, vos sos de Uruguay, ¿no es cierto? Uruguay. Mirá, pobre, ella iba a un campeonato de natación. Sí, una competencia de natación. Nuestra compañera uruguaya. Y no va a llegar, ¿no? Bueno, no Parece que sabemos todavía. No sé, ojalá que sí. Ojalá que llegue, pobre, porque si no Tengo se que llegar. va a perder el campeonato. Toda esa gente, ¿no? Todos están perdiendo algo. Sí. Vacaciones, lo que sea. Pero bueno, ahí estamos. Vamos a seguir esperando a ver qué pasa. Bienvenida, Lisana, a la casa de mi familia. Llegamos. ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? Mami, llegamos. Mamá. No, no estamos en la casa de mi familia. Seguimos en San Pablo. Seguimos en San Pablo. No aguanto más. Me estoy volviendo loco. Esta ciudad no quiere que nos vayamos de aquí. Yo para hoy mis ánimos ya no son non existentes.
Para mañana vamos a ver. Al final la aerolínea nos dio todo esto gratis, nos dieron desayuno, almuerzo, cena. En ese sentido no nos podemos quedar, el taxi, nos pagaron todo. Pero no nos dieron lo único que queríamos, que era el vuelo. No hay vuelos porque no pudieron sacar el avión de la pista, sigue con las 4 ruedas reventadas. ¿Qué hay? No es sano. Nos dieron como una cosita. No, agua mineral, eso lo tomo. No, una pera. Bueno, comemos la pera. Así que, ¿qué le dije a Lisana? No te pongas mal, vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué tal si te llevo a conocer San Pablo? Ya que nos tenemos que quedar acá y no hay nada que hacer, te voy a llevar a conocer San Pablo. Así que vamos a dar una vuelta por San Pablo, que es me parece que la capital más poblada de Brasil y la 4ª o 5ª más del mundo. Hay como 20 millones de habitantes acá. Y Lisana va a conocer algo muy grande, porque su país tiene 1 millón, acá hay 20 nomás en esta ciudad. Me acabé de enterar que mis pantalones, dependiendo de la luz, se ve todo. Son transparentes. Bueno. ¿Cuánta gente alegre hoy, Hiciste mucha gente alegre, Lisana. Bueno. Así que vamos a comer, vamos a relajar un rato, descansemos. Y mañana tempranito vamos a hacer un tour, ¿querés? Mañana nueva energía, para hoy ya no Bueno. puedo más. No puedo. Descansa, mi amor, entonces. Good night. Lisana, ahora sí vas a conocer San Pablo como tiene que ser. Sí, ya que cambió todo el plan, todo cambió. Todo cambió. Pero mira, algo que me autopercibí, ¿se dice? Sí. Que antiguamente yo, en la situación de ayer, hubiera estado muy ansiosa, triste, sin paciencia, Negativa. amargada, negativa. Y hoy como que, bueno, ya fue. Ya fue, a disfrutar de lo que nos tocó. Sí, y eso me pareció, bueno, ya que estamos con todo ese tema, que hoy en día estoy más tranquila. Muy bien, mi amor. Y con Lisana nos pusimos a ver qué podíamos venir a ver acá en San Pablo. Porque no teníamos tantas ganas de ir a un mercado y todo eso, lo que siempre hacemos. Y sí buscar algo que nos llame la atención ver. Y hay un lugar muy conocido de acá que se llama Beco do Batman. Sí. Beco en portugués significa como si fuera un pasillo sin salida. No sé cómo se diría eso en español porque no me acuerdo más. Un pasillo sin salida. Eso. Y básicamente es un lugar que los artistas empezaron a hacer graffiti, pinturas y murales en el año 1980, por ahí. Y uno de los primeros era Batman. Y por eso se llama así. Claro. Y lo más curioso, mira qué lindo perrito. Oh, mira los perros. Pero dicen que cada vez que vienes vas a encontrar algo diferente, ya que van remodelando las pinturas. Claro. Ahora, lo único que venimos como 9 de la mañana y eso seguramente abre mucho más tarde, la gente viene a tomar algo, Claro. porque hay restaurantes, cafés, ya que nosotros, como el tránsito aquí es muy caótico, tenemos unas horitas y tenemos que aprovechar. Pero qué interesante porque es un barrio que lo pintaron todo. Esto es un barrio residencial, ¿no? Es que ahí hay gente que vive, que está viviendo acá normal, pero le permitieron decorarlo todo así. Mira el gatito y el boxeo. Ajá. No, eso es una rana. Pero mirá, ahí está escrito Beco do Batman. Mirá, yo que ahora soy boxeador, Lisana. Yo soy esa. Fua, esa es la Catwoman, mujer gato. ¿Parezco? No, Pareces, mi amor, si te pones ese traje yo me vuelvo loco. me imagino. Me vuelvo loco. Cada artista también deja como su firma ahí. Y otra cosa, no sé, este año empezó una cosa, un fenómeno muy raro. Cada lugar que vamos, cuando llegamos nosotros viene el frío. Es verdad. Es un fenómeno muy raro, porque de aquí 2 días dice 30 grados y hoy 12. Así que si están viviendo en algún lugar que hace frío, llámenos, invítennos, ¿Qué va que a nosotros hacer? vamos. No, ¿qué No, va- que hace calor, digo. Ah, claro. Que nosotros vamos y le llevamos el frío. Exacto. Mira, qué lindo acá. Qué hermoso. Che, hay varios pajaritos cantando, ¿sentiste? Sí, como más verde área acá. Y hay mucha gente que tiene miedo de venir a San Pablo, dicen que es la ciudad más peligrosa que hay. Hay 12 millones de personas que viven acá y qué sé yo, pero hay que moverse como en toda capital, con cuidado, no llevar relojes, cadenas, todas esas cosas que... Yo, Mateo, Ahí está Batman, mi amor, yo perdón. justo hoy me puse todas las cadenas.
de 18 quilates Sí. están acá abajo. Todo lo que tenemos de oro en casa. Mentira. Del oro tenemos, no de oro, del oro. En vez de diamantes es, no sé, diamantes. Claro, ahí está Batman, mirá. Yo no soy mucho de esas películas ficcionales, Oh, a pero mí me encanta. Batman me gustó porque es más real. Sí, a mí me encanta Batman. ¿Era Batman que vimos? Sí. La última, ¿viste? Este es de una película que salió hace poco con The Rock, La Roca, el actor famoso ese. Ah, mirá, Lisana, para el otro lado hay más. Acá están arreglando el cantero, poniendo unas plantitas los muchachos. Ah, acá están empezando la feriña ahora de mañana, mirá. Somos los primeros. Somos los primeros a llegar hoy. Acá los muchachos venden artesanía. Buen día, buen día. Buen día. Che, qué perfección que lo pintan, ¿no? Sí. Increíble, lo hacen todo a mano. ¿Qué es lo que te llamó la atención, Lisana? No, que quería ¿Qué decir crees que es esto? Es como una persona con un ladrillo en la cabeza, que tiene cámara. orejas de banana y un cono. Ah. Y tiene una cámara. Bueno, seguramente tenía su explicación. No, dicen que el artista, él no quiere que explicarte lo que dibujó. Claro. Él quiere que vos intentes entender algo. Por eso. Te quiere hacer pensar. ¿Vos qué dirías, Lisana? Cabeza dura. Yo diría, sí, cabeza de cono, mirá. No tiene nada en la cabeza y tiene una camarita en la mano. Soy yo, ¿viste? Estoy con la cámara en la mano. Y cabeza dura. No. No, pero no soy cabeza dura. Yo no soy así. Un chiste, sí. ¿Qué habrá querido decir? Mira, mi amor, ahí está Batman. Y el Joker. ¿Qué ves acá? Un víbora. Las víboras. Yo nací en el año del víbora. Mm. Ay, ay, ay. Ah. ¿Y esto, Lisana, qué sería? Ajá. Muy bonito. Eso es lo ¿Vos que- sabés lo que significa este símbolo? Acá en Brasil cuando te hacen así con la mano. ¿Qué significa? No sé si es algo que no puedo decir en el video. Ah, ¿sabes lo que es? Sí. Ok. Mira lo que Mateo le llama la atención. A mí me gusta. ¿Qué hay de malo si es arte? Mirá, Lisana, la Mona Lisa. Vení a ver. Versión Batman. Versión Batman, versión Gioconda y versión Mona Lisa debe ser. Buen día. Esa es Mona Lisa, ¿cierto? Essa Mona Lisa. Também tem a próxima direita. Próxima derecha también hay Mona Lisa. Ao lado esquerdo. Hola, Oscar. ¿Fue vos que fez? Não. Ah. É um artista de acá de São Paulo. Oh, ficou muito show, cara. Em Rio também tem a escalera Celarão. Escalera Seranión. Também tem a Fui. final. Foi um chileno que fez. Sim. Valeu, man. Gracias. Un abrazo. Buen día. Fica con Dios. Buen día. Te quiero mostrar qué es un beco en portugués. Esto que ves acá es un beco. ¿Ves? Es un pasillo finito, medio que sin salida, como ves. Esto es un beco. Esto normalmente en Brasil podría ser considerado para algo peligroso, porque es un beco sin salida. Vos te metés y fuiste. Pero acá, como podés ver, está todo grafitado esto. Esto no es que es peligroso, sino que acá hacen arte de grafite. Pintaron hasta la máquina de los aire acondicionados, mirá. Pero no vamos a entrar porque no creo que haga falta. Ah, Lisana. tenía miedo. No, vos tenés miedo, Lisana. Yo entro, pero Lisana sabe que tiene un miedo. No creo que haga falta. Decía, parezco mi tía Gladys. No, chicos, vayan ustedes que yo los espero acá. Un miedo tenía mi tía. Ay, Dios. No quería ni entrar ahí 2 pasos. Yo iba a entrar, pero Mateo dice, no creo que hace falta. Mirá, Lisana, un corazón todo cosido. Ay, Ese es como cuando me rompes el corazón, vos, Lisana, Ah. y yo me lo tengo que coser. ay, mi amor. Así queda, mira, como ese. Mira, Lisana, ¿viste ese auto blanco que lleva cartón? Bueno, acá en San Pablo hay muchísima gente que recicla de todo. Cartón, aluminio, hierro. Sí. Y es muy común acá en Brasil que la gente recicle. ¿Lo venden? Lo venden. Y O sea, no solo lo venden, sino que viven de eso. Ese es su Yo una vez sueldo. juntaba metal en Estonia y lo vendía. Gané mis pesitos. Yo con mi hermano juntábamos latas de aluminio en la playa y ganamos un montón de reales. ¿Viste? Cuando teníamos 15 años, salíamos a la playa a juntar con una bolsa. Creo que acá hay cafecino. Mirá. Acá hay un cafecito, Lisana. Buen día. Buen día. Hay que pedir acá. A gente tem pãozinho de queijo, se vocês quiserem. Eu acabei de fazer, fica bem quentinho.
2. ¿Dois? Sí. Pensé que también. Mirá cómo atiendo a mi reina en Brasil, ¿eh? Ah. Mirá. Te vas a tomar, Lisana, un café brasilero Me encantó. con un pancito de queso. Che, pero acá también hay como letra japonés. ¿Y viste que Japón estaba lleno de brasileros? Pero pará, acá en San Pablo está el barrio de la Libertad. ¿Qué es? ¿Qué es el barrio de la Libertad? Es el barrio con la mayor comunidad japonesa fuera de Japón en el mundo. San Pablo tiene la mayor comunidad japonesa fuera de Japón. ¿En serio? En el mundo, sí. ¿Y qué tal? ¿Se ve como Japón? A la gente, te llevo si querés, a la gente le encanta. Vamos. Eso no me lo esperaba. Bueno, vamos entonces. Pero primero, a ver, quiero mi cafecito. Probá, Lisana, el café de Brasil hecho en Brasil si te gusta. Tiene notas más Frutado. frutadas. ¿Y eso es sano o no? Igual. Bueno, es un pan hecho con harina de queso. Harina de queso. Mateo, ¿estás despierto o todavía no? Harina de queso, eso no. Todo esto, los 2 cafés capuchino grande con 2 pan de queso, 8 euros costó. Y con leche de avena, que lo cobran extra. A mí me pareció muy buen precio. Después de Noruega y Europa, eso es como un regalo. También una cosa que nos está beneficiando es que el real Sí. se devaluó mucho. ¿Cómo? 1 euro está a 6 reales con 40 centavos. Y eso es como un récord de no sé cuántos años. Claro, como turista está bueno, para el local no. Claro. Bueno, bienvenida, Lisana, a Japón. No, quiero decir, al barrio de la Libertad. Ah, ¿qué están haciendo acá? ¿Qué es? ¿Sushi? No, ¿qué están haciendo por acá? Ah, comida japonesa. Mirá qué rico. Interesante. Pero vení que te quiero mostrar el barrio primero. Vamos. Oh, ¿querés un agua de coco, Lisana? ¿O un caldo de caña? Mirá, mi amor, este es el barrio japonés que tanto te hablé. ¿No te hace acordar alguno de esos barrios que visitamos en Tokio? ¿Qué? Ah, mirá. Mirá ese motoboy, ¿lo viste? Bueno, acá Lisana es lleno de tiendas, tipo de las que vimos allá en Japón. ¿Ves? Venden de todo acá. Mira, Maruka, hay un supermercado japonés. Y también hay mucha gente también que se ve. ¿Japonesa? Sí. Claro, porque ellos viven acá y son dueños de los locales. Y mirá cómo decoraron la calle. Oh, mirá. Los dragones, ¿sí? Nosotros compramos uno de esos, ¿te acordás? No tenemos. Ah, ¿no tenemos? No hay nadie haciendo en mi casa así. Esto es lo que atrae el dinero. ¿Eres uno? Pero de Brasil comprar un gato, no, mi amor. ¿Qué es esto? Ah, mirá, un jardín oriental. ¿Querés verlo? ¿Gratis? No sé, ¿Parece? parece que sí. Ay, mira. Los dorados. O sea, es muy loco porque vine a Brasil, pero estoy en Japón. O sea, Claro. y algo que me di cuenta, Sao Paulo no es ese Brasil que un turista imagina. ¿Por qué? Que, bueno, primero no tiene playa. Lo que todos dicen, Brasil es playa. Que bikini. Ahí en la provincia, se llama Litoral Paulista. Bueno, pero En la ciudad no hay. colorido, caipirinha, playa, No. voleibol, muchas cosas más que no voy a nombrar. ¿Y vos sabés por qué eso? Porque es Porque- una ciudad financiera. Ya sé. Lo que quiero decir, que no es ese Brasil que viene un turista, tal vez lo pones acá y dice, ¿dónde estoy? Claro, no es como Río de Janeiro. ¿Ahí qué hay? Ya terminó. Ah, ya terminó, era cortito nomás. Debe ser el jardín japonés más chiquito No, que pero ya fuimos. Debe haber más grande. ¿Podrías vivir vos en una ciudad con este tránsito? La verdad es que nunca era fanática de ciudades grandes porque vengo de un pueblo, vos también. Claro. Entonces como mucha locura. ¡Qué frío que hace! Dios mío. Estaba más caliente en Estonia esta vez que acá. Mirá, Lisana, la entrada a los templos que fuimos ya a ver en Japón eran así, ¿te acordás? Pero de Es madera. de madera. Mirá, acá hicieron uno igual. Pero sigue siendo muy brasileño. porque Claro. Hay jugo, hay Suco, todo. como olor a empanada.
Entonces, Olor a empanada. Le mandó esa. ¿qué? Sí. Acá en Brasil no se dice empanada, se dice empada. Bueno, pero yo hablo español, mi amor. Claro. Mateo me Pero me habla- hizo reír no. que dijo Lisana que había olor a empanada. Mateo me dice cosas en portugués y yo le pregunto, ¿pero qué es esto? Y me empieza a explicar pensando que yo no entendía la frase, pero no entendía las palabras, lo que dijiste. Hablame en Lisana español. dice, hay olor a empanada. Eso fue gracioso. Empanada de camarón. Ay, qué rico. ¿Querés un suco? ¿Sentís? ¿O Sí. es comida? No, es olor a empanada frita, ¿es verdad? Que acá le dicen pastel. Pastel le dicen. Mira esa Pastel. Mirá, la señora ya escuchó, pastel. E aqui caldo de cana. ¿Querés un caldo de cana, Lisana? Ahorita estoy muy llena. Ahora mirá. está llena, ok. Caña sem gelo. A gente moe na hora. Ah, Coco, mistura com frutas. con jengibre. ¿Acepta débito? Débito. Eu quero um caldo de cana Isso. com gengibre E limão ou só gengibre? e um pouquinho de limão. Ok. Qual o tamanho? Um pequeno eu queria. pequeno. Sim. Tem quente também? É, quente não, a gente moe sem gelo. Sem gelo. Natural. Natural. Isso, Aí tá ótimo. natural. Porque tá um frio que Deus me livre. É verdade. A gente achando que aqui no Brasil era quente, aqui em São Paulo o ano inteiro, mas não é não, né? Mas amanhã esquenta. Amanhã esquenta. É. Amanhã eu vou embora. Ah, É uma delícia. ok. Delicioso. Isso, que bom. Muito obrigado, Eu tá? que agradeço. Aí Boas os pas- vendas. Obrigada. Que Aí os Deus pas- abençoe vocês. Amém, a nós todos. Ahí venden pasteles, ¿ves? Los pastelciños. Pastel. La señora dijo, usted habla portugués muy bien, ¿viste? Sí, sí. ¿Por qué será? Mira los Ah, frijoles. acá venden los maní, Y los huevos. Mira. los huevos. Ahora a Mateo le gustan los huevos. Ujú. Todas las mañanas, 2 huevos. Me gustan los huevos estrellarlos a mí. Oh, Huevos estrellados. ok. Algo, Lisana, que vos vas a amar de Brasil es la variedad. Olha o macaquinho pulando. Ó, macaquinho pulando. Da 2 y troco. Había un monito saltando. Ah, bueno. Mirá, Lisana, la variedad de verde que hay acá. Muy verde. Qué locura. Muy sano. A mi mamá le encanta ir a estas feriñas y comprar la fruta y la verdura para toda la semana. Buen día. ¿Tudo bem? ¿Eh? ¿De Argentina? Argentina. Sí. Mira, Mateo, es igual que el Japón, mira. Es Pero de verdad. comida. Pedís acá y te dan la comida ahí. Claro. Un ramen seguramente venderán o no. Ah, no, hamburguesa. Más Brasil, ¿viste? ¿Viste? Pero sí hay como... Pero es el mismo sistema. Claro. Hay mucho eso, Pokéball. Muy Sí. rico. Bueno, se nos está terminando la hora. Tenemos que irnos al aeropuerto para tomar el avión para ver si finalmente podemos encontrar a mi familia. Sí, hay que apurarse, ¿eh? Estamos ¿Por qué? muertos de frío acá. Porque yo no quisiera arriesgar que ahora, en vez de ser la culpa de la aerolínea, Sea nuestra. culpa. Así que vamos a ir volviendo ahora para el hotel donde dejamos las valijas. Vamos a buscarlas y de ahí nos vamos a Guarulhos, que es el aeropuerto de donde sale nuestro vuelo. Así que dimos una vueltita por el barrio japonés, estuvo divertido. Hay muchas cositas para ver. Para el que nunca tuvo la oportunidad de ir a Japón, creo que puede ser te puede llevar una idea más o menos de lo que puede ser visitar Japón. Vamos a ver ahora con Lisana cómo hacemos para llamar un Uber para poder llegar hasta el destino. Tal vez en un café o en un bar o en algo tengamos. Sí, a ver si cumplimos la misión de llegar a Florianópolis. Y en el próximo video la idea sería que, bueno, puedan ver el reencuentro con mi familia. Así que les dejamos un beso grande. Si les gustó el video, dejen un comentario o algo, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima. Al aeropuerto. Chao.